En mi caso, y enlazando un poquito precisamente con el hilo temporal que ha desarrollado José Carlos, eh, vamos a ser quizá algo más concretos y nos vamos a referir a lo que nosotros denominamos normalmente producciones universales de época imperial, que en todo caso son las que vamos a encontrar de manera más frecuente y que van a tener un potencial y un valor eh, como indicador o como marcador eh, cronocultural en los contextos, en los ajuares cerámicos, en las facies cerámicas que podemos encontrar de la península ibérica. No solo obviamente en el sur de la península ibérica, por eso de ahí el adjetivo de universales, sino prácticamente en toda la cuenca mediterránea, dependiendo de la producción o de la clase cerámica de que se trate. José Carlos yo ya os he introducido precisamente en este concepto de clase cerámica, que es prácticamente sinónimo con aquel de producción, con lo cual sabéis perfectamente en cada momento a lo que nos referimos con estos conceptos y con esta terminología. Mm, Me gustaría, sé que las limitaciones de este formato están ahí, pero me gustaría que en la medida de lo posible fuese una charla, una conferencia lo más dinámica posible. Es decir, podéis interrumpir, podéis hacer todas las preguntas que consideréis necesarias a lo largo del desarrollo de la explicación e incluso si en un momento dado tenéis cuestiones relativas a tecnología, a técnicas de elaboración de estas clases cerámicas, pues podemos detenernos un momento. Como digo, si así os lo consideráis o os interesa particularmente. Em, en verdad ya he hecho estas aclaraciones previas que quería hacer, precisamente, estas de, bueno, qué es una clase cerámica, ya lo ha explicado José Carlos, son todas aquellas eh, producciones que presentan similitudes técnicas y tecnológicas y que remiten a un área geográfica o a un grupo de talleres en concreto. Eh, Vamos a empezar nosotros en concreto con la cerámica romana de paredes finas. Es una cerámica que no es estrictamente una cerámica de época imperial, sino que se encuentra a caballo entre época tardorrepublicana y época alto imperial y medio imperial. Mm, He querido en todo caso empezar por ellas porque su difusión extra o interprovincial va a desarrollarse fundamentalmente, como digo, fundamentalmente a partir de época imperial. En primer lugar, el término al que hace referencia Paredes Finas es un término que debemos a uno de los grandes padres de la ceramología de época romana eh, del siglo XX, como Nino Lambolla, y que como tantos otros y tantos términos que pretenden, bien, perfecto, hablaba de las paredes finas y del término que las designa, ¿no? Que se lo debemos fundamentalmente a Nino Lambolla, a partir de las excavaciones que este desarrolló en Alvintimillio, básicamente en el entorno de la actual región de Génova. El mismo término ya nos está anticipando una descripción o una de las características que van a definir materialmente estas producciones, y es aquel de las paredes finas, de las paredes milimétricas. Luego veremos, no. En verdad, en la práctica vamos a encontrar luego producciones que pueden ascribirse o series que pueden ascribirse a esta producción de paredes finas, sobre todo en ámbitos provinciales, que no van a responder exactamente a estas características de paredes milimétricas, sino que podemos encontrar grosores superiores y por lo tanto, y aquí introduzco una regla que yo siempre quiero dejar clara en clase, y es que la atribución de una clase de cerámica no depende exclusivamente de un elemento, sino que
un elemento observable en un fragmento determinado, sino que va a depender de la conjunción de distintos elementos. Por tanto, si encontramos una cerámica de paredes finas que a lo mejor no responde a este prototipo de cerámica de paredes milimétricas, tendremos que acudir a otros indicadores o a otros elementos técnicos o morfológicos que nos ayuden a realizar esta adscripción. Por tanto, en este caso, por ejemplo, si las paredes no son milimétricas, probablemente encontremos decoraciones típicas de las paredes finas o sencillamente una morfología que es exclusiva y excluyente de las paredes finas. Con respecto a la forma, el repertorio formal condensa fundamentalmente vasos que responden a una funcionalidad muy concreta, como son los vasos para beber, los vasapotorias. Estamos hablando de cubiletes, como el que tenéis a la derecha, o tazas, como el de mi izquierda, que no sé, supongo que también a vuestra izquierda, a mi derecha. Que, como digo, la funcionalidad principal es la de beber. Quiero volver a la descripción, a los elementos característicos de estas cerámicas, porque hay un elemento fundamental que además tiene una implicación cronológica como es el de los revestimientos. En época republicana, tardorrepublicana, las paredes finas no van a presentar ningún tipo de revestimiento. Es a partir de época imperial, hacia época augustea, más hacia el cambio de era, cuando vamos a empezar a encontrar ejemplares series procedentes de determinados talleres que van a incluir revestimientos, engobes, baños limo arcillosos. No es el caso, por ejemplo, de este cubilete de origen bético, el que tenéis a la derecha, con un engobe anaranjado que en ocasiones pueden adquirir reflejos metálicos. Sobre las pastas, las paredes finas es una de las clases cerámicas más permeable a las tradiciones productivas locales. Es decir, en el momento que su producción supera los límites de la península itálica, la variabilidad de fábricas de pastas de estas van a variar de un taller a otro. Pero, por ejemplo, y sobre todo por cercanía, los talleres béticos y sobre todo aquellos de época Claudia, como de nuevo repito, es el caso del cubilete de forma 37 que tenemos abajo a la derecha, van a presentar pastas de tonalidades claras, beige, en consonancia con, al fin y al cabo, los depósitos geológicos a los que acudirán los artesanos para acopiarse de materia prima en su elaboración. Además, y hablo en general ya de las paredes finas, hay una serie de técnicas decorativas que las definen muy bien, como son la decoración a barbotina, que es precisamente la que podéis ver en los dos casos. Hay otras decoraciones también muy características, como son la decoración que nosotros denominamos burilada, que se genera mientras la pieza está girando en el torno por el golpeo regular y constante sobre ella de un elemento probablemente de madera o de hueso, inciso, y que cae repetidamente sobre la superficie del vaso. Son las decoraciones, como digo, buriladas. Luego hay otras decoraciones que acompañan y que suponen una variante de los revestimientos, como son las decoraciones arenosas. En el caso de las decoraciones arenosas, lo que vemos es que al engobe se le añade una arena mucho más gruesa y confiere de esta manera a la superficie del vaso una rugosidad que de otra manera no presentaría. Sobre la cronología de producción, como os digo, son series que están a caballo entre época republicana y el Alto Imperio, entre el siglo II antes de Cristo y el II después de Cristo. Y como también os anticipaba un poquito antes, en su configuración tienen que ver mucho los sustratos locales, desde las tradiciones del hierro norte itálica hasta, por ejemplo, en la península ibérica, en el interior de la península ibérica, las tradiciones
celtíberas. Sobre lugar y áreas de producción, pues los más importantes son las que se extienden en el área itálica, en el sur de la Galia y en Hispania. Em, Como os digo, aquí también encontramos una problemática parecida a lo que ocurría con las producciones protehistóricas, y es que eh, a diversidad de orígenes, tenemos también diversidad de configuraciones de repertorios formales, de acabados técnicos, etcétera, etcétera. Por tanto, es un mundo verdaderamente complejo el de las paredes finas. Pero bueno, quedaros con el hecho de que las zonas productoras más significativas, más importantes son Italia, es el sur de Francia, de la actual Francia, y obviamente la península ibérica. Luego os daré alguna obra en la que podréis profundizar acaso sobre las producciones o los lugares de producción en la península ibérica, que son múltiples y variados. Avanzando en el tiempo y ya entrando de lleno, sobre todo en la producción, o digamos en la gran familia de cerámica de vajilla fina de época imperial, es decir, de barnices rojos, eh, tenemos que empezar hablando de la terra sigillata itálica. El término terra sigillata es, pues, como ocurría con el de las paredes finas, un término que busca, pues, bueno, dar una denominación convencional, que en definitiva a lo mejor no acaba de resultar ser la más adecuada, pero que en origen, sobre todo a partir de los trabajos de Dragendorf, pues podría tener más sentido. Hace referencia, si hacemos una traducción literal, a la costumbre de sellar los vasos, haciendo mención al lugar de producción. De ahí esa terminología de tierra sellada. Podemos dar unas pinceladas sobre la descripción prototípica y el aspecto prototípico de las cerámicas en barniz rojo itálico, de origen itálico, y que va a ser aquella sobre todo que hace referencia a las producciones aretinas, es decir, a los productos itálicos en barniz rojo itálico producidos en el entorno y en la ciudad de Arezzo, antigua Arretium. Estamos hablando de, para que os situéis geográficamente y aquellos que no lo conozcan, en la actual provincia de la Toscana, en Italia. La descripción, como digo, prototípica. Luego, cuando entramos de lleno en una clase de cerámica, podemos encontrar, eh, podemos encontrar características que no responden exactamente a aquello que resulta ser lo mayoritario, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros vamos a encontrar en el sur de la península ibérica, sobre todo, producciones aretinas, y por eso me voy a centrar, os voy a dar dos claves para identificarlas. En principio, los barnices, como veis en las imágenes con las que acompaño la diapositiva, van a ser barnices de tonalidades marrones anaranjadas, por lo general muy densos y bastante adherentes, aunque sí es verdad que en determinadas zonas de la pieza, como la parte inferior, la zona que está en torno al pie, pueden presentar aclarados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Zonas donde el barniz es menos espeso e incluso puede tener alguna laguna. Hay cierta costumbre en la parte interna de los pies dejarlos sin barnizar, ¿no? Em, Sobre las fábricas, sobre las pastas, las matrices de esta cerámica, hay que decir que por lo general son eh, fábricas muy depuradas, con inclusiones que no son observables por lo general a ojo desnudo. Presentan fracturas bastante rectas,
y no son excesivamente porosas precisamente por lo que os digo, porque son pastas bastante bien depuradas. Las tonalidades son rosadas, tonalidades salmón. eh, a ver, esta eh, eh, terminología para los colores que os doy es la más tradicional, pero en los últimos estudios, intentando eliminar o limitar de alguna manera la parte subjetiva de estas descripciones, puesto que al fin y al cabo cada ojo ve de una manera y percibe los colores de una manera distinta y con matices, se han empezado a imponer el uso de tablas de colores que también, como os digo, bueno, pueden tener pueden contener un elemento subjetivo, pero que en todo caso lo minimizan. ¿De acuerdo? Pero bueno, quedaron en cualquier caso con esas tonalidades beige salmón, clara, rosa, para las pastas de los productos itálicos y en concreto aquellos procedentes de los talleres aretinos y que nosotros vamos a encontrar con mucha mayor frecuencia en los contextos de las bases cerámicas del sur de la península ibérica. Eh, con respecto a las formas, vamos a encontrar sobre todo un repertorio variado de mesa, es decir, un repertorio que ha estado destinado esencialmente a la presentación y al consumo de alimentos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos platos, tenemos copas, copitas de distintos módulos, tenemos también cubiletas incluso, y luego tenemos unas formas decoradas a molde, como el ejemplo que tenéis aquí a la izquierda abajo, que son los cálices, son grandes copas de pie, con representaciones figuradas, como os digo, realizadas a molde, y que son también muy características de la producción itálica y en concreto de la aretina. En cuanto a cronología de producción, bueno, pues normalmente se establece esta que veis en pantalla, ¿no? Entre el 30 antes de Cristo y el 150 después de Cristo. Si consideramos las producciones, sobre todo en este término, último término, las producciones del norte de Italia, ¿de acuerdo? Que extienden un poquito más el tiempo de producción o la actividad de los talleres productores de sigilata itálica. No, como esta cronología, por puntualizar, aunque nos estemos centrando en las características físicas de los productos aretinos, incluye todos los lugares de origen de producción de sigilata itálica. En el origen de estas siglatas itálicas tiene mucho que ver, como antecedentes, los barnices rojos orientales, por un lado, y luego lo que se ha denominado la sigilata prearetina, que es eh, toda aquella fase de, digamos, exploratoria, de tanteo, sobre todo en los talleres de la zona etrusca, aquellos talleres que incluso habían estado produciendo cerámicas de barniz negro y que, bueno, pues sufren este desarrollo técnico de la búsqueda de cómo encontrar soluciones técnicas para viajar desde los barnices negros hasta los barnices rojos. Este es ese periodo y son esas producciones que se denominan sigilata prearetina. Los lugares y áreas de producción fundamentales son Etruria, con focos fundamentales en Arezzo, como venimos diciendo, y también Pisa. Por otro lado está Campania y por otro el norte de Italia en torno a toda la llanura padana. No quiero olvidarme aquí de citar el caso de Lyon, de Lugdunum, que aunque está en el sur de Francia, como todos sabéis, es el ejemplo evidente de cómo una tecnología viaja de un ámbito geográfico a otro y se transmite. Y además es el proceso tradicional de
transmisión de una tecnología y no tiene lugar porque alguien enseñe a un artesano cómo se hace y ese artesano se va al sur de Francia y implanta ese taller, sino que hay todo un grupo de artesanos de la zona de Arezzo que, eh, eh, como tradicionalmente ocurrió hasta no hace muchas décadas, se desplaza en busca de nichos, digamos, económicos, por usar una terminología actual, donde puedan buscarse, donde puedan buscarse el porvenir, ¿no? Y en este caso, lo que ocurre con las producciones de Lyon es que, aun ser producciones subgálicas, con toda la salvedad y poniéndolo entre comillas, no ofrecen características que las podamos, que nos permitan distinguirlas de las producciones de suelo itálico. Por tanto, ya digo, el caso de Lyon y Lugdunum, es el nombre de época romana, de la fundación romana, es un caso muy particular, pero muy ilustrativo de este tipo de procesos de desarrollo y difusión de una tecnología concreta. Lyon ya anticipaba precisamente la implantación o el comienzo de la producción de barnices rojos, terra sigillata, en el sur de Francia. La terra sigillata subgálica, lógicamente, esta terminología hace referencia a los barnices rojos cuyo origen se localiza fundamentalmente en el sureste de Francia. Como ocurría con el caso de la cerámica aretina, os voy a hablar de una descripción macroscópica que tiene que ver sobre todo con aquella que presenta la producción del agrofesanc. De la producción del agrofesanc y además en el periodo de mayor esplendor o de mayor difusión de sus productos. El agrofesanc, creo que más o menos todos sabréis, es el taller más importante o el lugar de producción más importante de Sigillata subgálica, y que, bueno, cuyos productos se extendieron prácticamente por toda la cuenca mediterránea, por todo el Mediterráneo, por todo el imperio. Las características. Vamos a encontrar en este caso barnices que van a ir tornando del marrón más característico de las producciones estálicas hacia los rojos corales que se han denominado tradicionalmente. Son barnices también muy densos, muy adherentes, incluso más que los itálicos en muchas ocasiones, y que pueden presentar, y esto es un distintivo muy, muy claro y muy significativo, muy ilustrativo. Van a presentar en ocasiones en su superficie lo que veis en la imagen de la izquierda, que son craquelados. Craquelados, son fisuras en el barniz producidos por la vitrificación, el avanzado estado de vitrificación que alcanzan esos barnices, ¿no? Y los componentes arcillosos de esos barnices. Por tanto, es un indicador muy válido para identificar una sigilata subgálica y sobre todo de la Grotefend, pero, vuelvo a remarcarlo, puede ser que no aparezcan y que igualmente estemos ante una sigilata subgálica de la Grotefend. Pero sobre todo en el caso de los vasos y de las series que nos llegan aquí a la península ibérica, suele estar muy, muy presente. Con respecto a las pastas, las matrices, de nuevo, son matrices muy duras, muy depuradas, más duras incluso que las de la sigilata aretina, con fracturas muy rectas, se puede apreciar perfectamente en las imágenes que tenéis ahí, y pueden presentar percibible a ojo desnudo en algunas ocasiones algunas partículas de cal, puntitos blancos dispersos en la matriz, pero en muchas ocasiones ni siquiera son percibibles, ¿de acuerdo? Hay una serie singular
bueno, es fácilmente identificable dentro de la sigillata subgálica y sobre todo aquella producida en la Grofesanc, que es la denominada sigillata marmorata. Es una serie muy concreta que se desarrolla o que se produce, tiene una vida activa de producción bien definida, bien determinada entre el 40 y el 70 después de Cristo. Es decir, en el momento en que nosotros encontremos sigilata marmorata en un contexto, vamos a tener la oportunidad de ofrecer unas dataciones bastante precisas. Fijaros, lo único que varía con respecto a las producciones canónicas en sigillata subgálica es el barniz, que, como indica el nombre, la terminología lo asemeja o pretende simular. Bueno, en verdad el sentido que tuviera no lo conocemos, pero se asemeja y nosotros lo podemos percibir así como el intento de reproducir el veteado del mármol, ¿no? Como os digo, es muy característica y la podemos encontrar con bastante frecuencia en los contextos surpeninsulares, en los contextos béticos. De nuevo, el repertorio formal es variado y, como en el caso de la sigilata itálica, responde fundamentalmente a su sentido como vasos para presentar, para consumir los alimentos en la mesa. Respecto a la cronología de producción, bueno, antes de continuar, con respecto a las formas, obviamente al inicio hay una gran influencia de las morfologías propias de la sigilata itálica, pero con el tiempo, como veremos que ocurre también con otros barnices rojos, aparecen nuevas morfologías que ya sí son propias de la sigilata subgálica y que no encuentran una vinculación directa con vasos, con líneas morfológicas itálicas. En cuanto a la cronología de producción, pues bueno, fundamentalmente de cambio de era, se puede decir que en la Grofesenc que empiezan a producir sigilata subgálica propiamente dicha en torno al 5, entre el 5 antes y el 5 después de Cristo, hasta el 180 después de Cristo. Los talleres principales, los que veis ahí, aunque existen talleres menores de difusión cuyos productos alcanzan una distribución que no se puede decir que sea mayor que local o regional. Los talleres que verdaderamente o donde observamos que sus productos van a inundar los mercados de todo el Mediterráneo occidental y, en el caso de la Agrofesenc, de todo el imperio, van a ser, como digo, la Agrofesenc, Montans, que en el caso de la península ibérica encuentra una difusión en la fachada principal, en la fachada atlántica, el norte de la península, y Banassac. ¿Vale? Son todos, en todo caso, talleres que se sitúan, como os digo, en el sureste de Francia. Esto por cuanto tiene que ver con la sigilata subgálica. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora. No os cortéis, ¿de acuerdo? Hablando coloquialmente. Avanzamos a la Terra Sigillata hispánica, que, si bien no encuentra la difusión que pueden encontrar, por ejemplo, los productos de la Grofesanc o de Arezzo, eh, podemos encontrarlos extrapeninsularmente de manera muy puntual, casi diría yo que de manera anecdótica. Pero bueno, como estamos en el contexto geográfico en el que estamos, creo que es necesario que las abordemos y que las tratemos. Lógicamente, la Terra Sigillata hispánica son todos aquellos barnices rojos producidos en la península. Y
Curiosamente, algo que no ocurre con los casos anteriores, tradicionalmente se ha definido en cuanto a sus características técnicas, en cuanto a las características físicas observables, en contraposición a lo observado en las series clásicas de Sigillata Italica y Subgálica. Es decir, suelen definirse por, como digo, contraposición a las anteriores. Si en el caso de la Sigillata Italica y de la Sigillata Subgálica, por ejemplo, en las matrices, en las pastas, era difícilmente observable a ojo desnudo inclusiones, concretamente partículas blancas. En el caso de la Sigillata hispánica, por lo general siempre tenerlo en cuenta, esas inclusiones se van a hacer mucho más presentes, frecuentes y sobre todo observables, porque, porque en el momento que nosotros cogemos una simple lupa binocular, esas inclusiones también las vamos a observar en las otras producciones. La diferencia o el factor diferencial es que en el caso de la sigilata hispánica, el tratamiento de las materias primas que se ha dado no ha eliminado las inclusiones que, por otro lado, en las producciones itálicas y subgálicas no son observables. Por tanto, como os digo, son pastas menos depuradas, donde las inclusiones de partículas blancas, obviamente carbonatos, son mucho más visibles y son mucho más frecuentes. Las fracturas son también menos rectas, eh, en, en consecuencia a este hecho, ¿no? Al hecho de que son pastas menos depuradas. Y los barnices, aunque encontramos casos en que son de una calidad apreciable, como es precisamente el ejemplo de este vaso que tenéis abajo a la derecha, es un vaso procedente del taller de los Villares de Andújar de Isturgi. Aunque los barnices son de calidad apreciable en muchos casos, por lo general tienden a perder tanto adherencia como brillo. ¿De acuerdo? Las decoraciones que acompañan a estas cerámicas sigilatas, pues creo que lo he olvidado comentar en el caso de las sigilatas sucálicas. Son decoraciones a molde, como veis de nuevo en el caso de la sigilata procedente de la primera frase productiva de los Villares de Andújar, decoraciones a molde, decoraciones a barbotina, que son las que os comentaba antes en referencia a las paredes finas, decoraciones también buriladas que también aparecen en las paredes finas. Esto hacerlo extensible a la siglata subgálica, lo que pasa es que lo he olvidado comentar. Con respecto al repertorio formal, de nuevo, tiene o reúne las mismas características de lo visto anteriormente para las sigilatas clásicas itálicas y subgálicas, presentación y consumo de alimentos, y de nuevo encontramos formas de inspiración, sobre todo subgálica, pero también formas que se van incluyendo con el tiempo en el repertorio, ¿no? O incluso formas que inicialmente tienen una inspiración en los repertorios, en las morfologías subgálicas, pero que con el tiempo van adquiriendo líneas y variantes propias de la producción hispana. Con respecto a su cronología de producción, bueno, es algo más tardía en cuanto a su origen en relación a las anteriores, y también parece que se extiende un poquito más en el tiempo, aunque tengo que deciros que con respecto a la cronología de producción de la sociedad hispánica, quizá no se ha avanzado y se ha podido precisar tanto como lo que hubiera sido deseable y tanto como lo que hemos podido observar en los anteriores barnices rojos. Talleres y áreas de producción más importantes, pues fundamentalmente son, y los que experimentan en mayor difusión en sus productos son toda el área en torno a Tricio, a Tritium magallum, en la actual La Rioja, e Isturgi.
Aquí sí quería comentaros mm, la diferencia existente entre estos dos talleres. Y no es algo que tenga que ver con las características físicas de los productos y de las cerámicas producidas, sino tiene que ver con los factores de implantación o el modelo de implantación de los talleres. En el caso de Tricio, asistimos a una implantación dispersa por todo un territorio muy amplio, geográficamente muy amplio, de talleres en muchos casos asociados a asentamientos rurales, ¿de acuerdo? Obviamente existe toda una producción en torno al área suburbana de Tritium, del actual Tricio, pero, como os digo, esa implantación supera geográficamente los límites suburbanos de Tricio y se extiende por un territorio mucho más amplio. En el caso de Isturgi es el modelo totalmente contrario. Se limita única y exclusivamente a un barrio artesanal en el entorno de una ciudad, en este caso Isturgi. Visto las sigilatas clásicas, lo que normalmente conocemos como sigilatas clásicas, llega el momento, toca el turno de los barnices rojos de origen africano. ¿De acuerdo? Esto, bueno, voy a echar un trago y ahora os comento con más precisión sobre el término. En origen, hablando sobre el término, eh, y aquí también debemos a Nino Lamboya la, la formulación de esta terminología. Se les llamó a estas producciones de barniz rojo norteafricanos terra sigillata clara, ¿de acuerdo? Con el discurrir de la investigación, la terminología que se ha acabado imponiendo es aquella que hace referencia sencillamente a el acabado y al revestimiento que presentan estas cerámicas. En concreto, es la terminología más empleada actualmente y que debemos a Hayes desde los años 70-80, es la de African Red Sleepwear. En primer lugar, encontramos, como veis en pantalla, la producción A. Esta producción A es la más temprana, es la primera producción de barniz rojo africano, norteafricano. Y en cuanto a características que la identifican y que nos van a ayudar a identificarla en los contextos cerámicos, está aquella que hace referencia y que normalmente y que coloquialmente se denomina como piel de naranja. ¿Qué hace referencia a esta expresión piel de naranja? Pues hace referencia a la superficie. En la producción A, si hay un elemento que la caracteriza sobremanera, es que al tacto la superficie eh, presenta una rugosidad. De ahí esa terminología de piel de naranja. En cualquier caso, vamos a encontrar que son pastas de tonalidades rosa oscura hacia anaranjada. Presenta una granulometría siempre mayor a las sigilatas clásicas que hemos visto anteriormente, de ahí que las fracturas sean más irregulares y en muchas ocasiones podemos observar a ojo desnudo la presencia de inclusiones que vienen naturalmente en la materia prima, sobre todo de mica, de cuarzo, esto es muy, muy importante, y de carbonato, ¿de acuerdo? Eh, Como veis, no hay mucha diferencia entre las tonalidades de los barnices y de las matrices de las pastas. Recursos decorativos que las acompañan. Pues, como veis, aquí tenéis dos casos. En el de la izquierda encontramos decoraciones buriladas, en este caso sobre el borde, no sé si lo apreciáis bien. Y en el caso de la derecha, el recurso a la barbotina. El recurso a la barbotina que ya conocíamos de
otras producciones y otras clases cerámicas más antiguas. Con respecto a la... Creo que no me dejo nada relacionado con la descripción y la identificación por elementos físicos. Respecto a las formas, es interesante señalar que, sobre todo en la fase inicial, hay una inspiración bastante evidente en morfología eh, en vasos tomados prestados de los repertorios de sigilatas clásicas que acabamos de ver. Y que posteriormente, como es lógico, van a encontrar desarrollos formales propios. Pero vamos a encontrar formas con módulos muy similares a los vistos en las sigilatas anteriores, copas, platos, boles, cuencos, ¿de acuerdo? Siempre enfocado a lo que estamos viendo desde el inicio, ¿no? Y a lo que es propio en una vajilla de cerámica fina, ¿no? La presentación de alimentos y el consumo de estos en mesa. La cronología de producción es la que veis ahí, 70 después de Cristo, 300 después de Cristo, es bastante amplia. En el caso del término que determina el final de su producción, incluye además algunas series que se denominan de transición hacia la African Red Sleepwear D, que luego más adelante veremos. ¿De acuerdo? Por tanto, y por resumir, aunque habría alguna matización que realizar, la cronología de producción se sitúa en estas dos fechas que os señalo ahí. 70 después de Cristo, es decir, a partir de época Flavia hasta el 300 después de Cristo. El área de producción origen es práctica y exclusivamente la actual zona septentrional de Túnez. ¿De acuerdo? Esto no admite ningún tipo de discusión y no hay otros centros menores eh, que puedan hacernos confundir esta definición sobre la área de producción origen de la cerámica africana. Ah, con respecto a la C, son esos barnices rojos africanos que en gran medida van a convivir con las producciones en A, que también en parte conviven con las producciones en D, que luego veremos, y que se van a desarrollar favorecidos por el dinamismo económico que vive en estos momentos esta región del norte de África, sobre todo al abrigo de productos como el aceite norteafricano. ¿De acuerdo? ¿Qué lo diferencia de las producciones en A? Pues unas pastas que están muy bien depuradas. No tienen muchos puntos en común con lo visto anteriormente. Bien, creo que nos habíamos quedado con las características físicas de la producción C. Creo que ha llegado a comentar que se trata en este caso, de pastas eh, bastante más depuradas que en el caso de la A, con fracturas más rectas y con inclusiones que son difícilmente apreciables a ojo desnudo. Eh, suelen ser, eh, suelen ser o presentar paredes más delgadas, más finas, más sutiles que en el caso de la A y como veremos también de la D. Y los barnices son bastante buenos, adherentes, homogéneos. Y como veis en el caso de las imágenes que acompañan la diapositiva, pues bueno, son relativamente brillantes, aunque también podemos encontrar casos en que se tornan mates, pero en todo caso, como os digo, de buena calidad, con tonalidades
rojo anaranjada fundamentalmente. Las pastas, y se aprecia muy bien en la imagen de la izquierda, suelen tener tonalidades pues bueno, que van desde el rosa claro al rosa más rojizo. Em, con respecto a las formas, aquí es importante señalar una novedad eh, que tiene lugar entonces, y es la aparición de formas, de morfologías que parecen denotar una serie de cambios en los hábitos culinarios, en los hábitos alimenticios. Si empezamos a observar platos y fuentes de diámetros considerables que a lo mejor ya no están tan enfocados al consumo individual. ¿Vale? Esto es una tendencia que se va a acentuar con posterioridad y que va a ser muy clara en el caso de las producciones ENDE. En todo caso, se trata de una vajilla destinada a la presentación y el consumo de alimentos en la mesa, como venimos viendo hasta ahora. En cuanto a la cronología de producción, la que tenéis ahí, del 200 al 500 después de Cristo. Sí es cierto que el periodo de mayor apogeo tiene lugar hacia mediados del siglo III, y es entonces cuando vamos, por ejemplo, a encontrarla, no muy frecuentemente, pero vamos a encontrarla y va a ser el marcador o un indicador muy característico del siglo III en el sur de la península ibérica. Como os digo, la producción se extiende incluso hasta el siglo finales del quinto, inicio del sexto, del sexto después de Cristo. En este caso, el área de producción lo debemos de situar en Túnez, en la parte central de Túnez, en la región de Bizacena. ¿De acuerdo? El caso de la D es un caso, bueno, es la última producción, lógicamente, como veis, de barnices rojos norteafricanos, y ocurre un poco a la hora de definir sus características físicas y técnicas, como ocurría con la sigilata hispánica, ¿no? Que suele realizarse eh, eh, en contraposición a lo visto en producciones anteriores. Eh, Resumiendo, se puede decir que presenta en algunas cuestiones relativas a la pasta, a las fábricas, algunos puntos en común con la producción A. No es tan depurada como en el caso de la C. Podemos encontrar las típicas inclusiones que ya habíamos descrito para la A, y las tonalidades de esas pastas pues suelen ser rojiza, rosa oscura. No hay mucha diferencia con respecto a los revestimientos en cuanto a esas tonalidades, y los barnices pueden ser adherentes, pero en muchas ocasiones también, bueno, pues la calidad deja mucho que desear. Sí es cierto, y aquí ocurre, que esos revestimientos en muchas ocasiones no van a incluir la parte exterior de las piezas, ¿de acuerdo? Se va a situar preferencialmente hacia el interior de la pieza y sobre el borde. Entonces no es raro, no es extraño que encontremos piezas africanas en las que el exterior no está barnizado. Con respecto a las formas y el repertorio, dominan las grandes fuentes que ya anticipaba las morfologías de la C. Son líneas incluso más sencillas y van a empezar a combinar recursos decorativos como el que veis a la derecha, de estampillado sobre el fondo. Relieves aplicados también que podíamos encontrar en la C, que no lo he comentado, incluso decoraciones también a molde. Burilados también. Es decir, bueno, al fin y al cabo, esos recursos decorativos que venimos observando de manera más o menos recurrente en estas producciones de cerámica fina de época imperial.
La cronología de producción, seguimos avanzando en el tiempo. Se inicia a principios del siglo IV y se extiende prácticamente hasta el siglo VII. Precisamente en las postrimerías y en esas fases finales, las características observables de las piezas, las características físicas van a deteriorarse notablemente. El área de producción origen va a ser fundamentalmente el área en torno a Cartago, la zona septentrional de Túnez. Por último, por no cansaros mucho, aunque no se trata de cerámica fina y tiene una función radicalmente distinta a lo que hemos observado hasta ahora, he querido incluir la cerámica africana de cocina, puesto que se trata de una producción que sufre una difusión muy amplia a lo largo del Mediterráneo, que van a ser muy apreciadas y que por tanto van a constituir un indicador de primer orden. La terminología, como hemos visto en otros casos, se la debemos, o mejor dicho, su primera identificación se la debemos también a Nino Lambolla, sobre todo a partir de las intervenciones de mediados del siglo XX en el Vintimillium, pero su denominación actual y por la que la conocemos hoy día se la debemos a la obra coral que supone el Atlante delle Forme Ceramiche curato, editado por Andrea Carandini en el año 1980. Es ahí donde verdaderamente se sistematizan todas estas series, esta producción, esta clase cerámica de la cerámica africana de cocina. Con respecto a la descripción de sus pastas, pues lógicamente eh, son fábricas que no están con pastas que no están muy depuradas, son porosas, con inclusiones siempre muy visibles y que en algunas morfologías concretas, en algunos tipos, puede aparecer revestida al interior. El porqué de esas fábricas, esas matrices, esas pastas porosas, pues sencillamente porque también hay un componente funcional que las determina. Eh, no hay que olvidar que estas cerámicas van a estar destinadas sobre todo a la preparación y a la costura de alimentos, por tanto al calor. De ahí que encontremos matrices pues bueno, con una granulometría mucho más considerables que lo visto hasta ahora. Recordaros que las pastas silíceas con inclusiones de cuarzo fundamentalmente, una base de cuarcita eh, eh, fundamental, son las más apropiadas para soportar los choques térmicos y la exposición al fuego. Como os decía, algunas están revestidas y algunas incluso al exterior aparecen alisadas con bandas. Se ve, no sé si lo podéis apreciar en la cazuela que tenéis abajo a la derecha, que al interior está revestida y al exterior aparecen unas bandas que son lógicamente intencionadas y que están, como digo, alisadas. Incorporan una característica formal muy interesante, sobre todo las cazuelas y algunas ollas, algunas marmitas, como son los fondos estriados. Son fondos cóncavos estriados, eh, cuya función, se hipotetiza, está relacionada con la capacidad de difusión del calor. ¿De acuerdo? Mm, La cronología de producción es muy amplia. La cronología de producción es muy amplia e incluso en el caso de la península ibérica podemos encontrar algunos ejemplares muy puntuales en localizaciones costeras como Cartagena o como Ampuria en época augustea, pero por lo general y lo normal es que en el caso del resto de áreas de la península y el interior, lógicamente, empezamos a encontrarla a partir
de época Flavia. Como digo, son elementos muy indicadores de un momento concreto, de una fascia muy concreta, puesto que además van a convivir con producciones sigilatas clásicas, a lo mejor que nos están denotando otras fechas, pero que la asociación de estas con aquellas, pues bueno, nos van a ayudar a precisar cronología. Los centros de producción los localizamos, los encontramos en el área norte de Túnez, en torno a Cartago, y también en la zona central, en la Bizacena que os comentaba también anteriormente. He querido dejaros aquí un par de referencias, aunque en el dossier que os entregarán eh, intentaré ser un poco más preciso, pero bueno, he querido señalar aquí obras de conjunto que son aquellas primeras referencias a las que podéis acudir a la hora de intentar clasificar estas cerámicas. Dentro de estas obras de conjunto, a su vez, vais a poder encontrar obviamente todos aquellos trabajos, todos aquellos análisis de sistematización de las producciones en origen. ¿De acuerdo? Pero resultan muy útiles por eso, porque son obras de conjunto donde vamos a encontrar un gran número de clases cerámicas reunidas en ellas y que van a condensar todo lo conocido hasta ese momento, al momento de edición de estas obras, relativo a estas clases cerámicas, ¿no? Por un lado, el Atlante del Deforme Ceramiche, que vamos a encontrar desde sigilata, itálicas, paredes finas, cerámicas focenses de las que no hemos hablado aquí, a cualquier otra producción que haya tenido una cierta difusión a lo largo del Mediterráneo. Luego está la obra dirigida por Michel Pi de la serie Látara, el número 6, el más conocido popularmente como Dicocer, que es también una fuente fundamental a la que acudir para realizar estas ascripciones tipológicas. Otra obra de conjunto para las producciones universales que vamos a encontrar en la península ibérica y es esta obra de introducción al estudio de la cerámica romana, muy útil y que en todo caso supone una primera aproximación. De nuevo, aquí vamos a encontrar cualquier otra referencia bibliográfica que nos lleve al origen de los trabajos de sistematización de las producciones. Por último, he querido dejaros aquí constancia de una obra que, aunque no encaja con el criterio de presentación de las producciones que hoy hemos visto aquí, incluye estas que hemos visto y otras que incluso mencionaba antes José Carlos, pero que en cualquier caso está centrado en el ámbito de la Hispania romana, de la península ibérica, y por tanto también resulta de interés, puesto que, por ejemplo, en el caso de las paredes finas va a hacer un recorrido eh, concreto sobre las producciones de origen hispano, o de las series, mejor dicho, de origen hispano de estas producciones de paredes finas. Como os digo, con el dossier se os entregará un listado bibliográfico mucho más extenso, donde no faltará absolutamente nada y tendréis todos los trabajos que exige, pues bueno, adentrarse en el mundo de la cerámica romana imperial. No sé si tenéis alguna duda al respecto. Por mi parte he terminado. David, ¿hay alguna cuestión? Creo que no tenemos nada en el chat de Sí, bueno, Twitch. yo solo indicar lo que comentaba antes, ¿no? Obviamente este tipo de materias, de tratamientos son mucho más apropiados para hacerlos presencialmente, tocando el material, y obviamente cara a cara que se produce bueno, pues una discusión mucho más fluida. Pueden tratarse aspectos colaterales muy interesantes de tipo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, es lo deseable, pero que tenemos lo que tenemos.
Sí, lo hemos hablado algunas veces de que en realidad este curso, el objetivo inicial que tenía era eso, de una manera presencial, que la gente fuese viendo y adaptándose a enfrentarse a ese tipo de cerámica, ¿no? Pues entonces creo que no tenemos ninguna pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta incluso en directo. Si no, vamos cerrando con la sesión de hoy. Muy bien. Creo que nada, no, no hay nada. Bueno, Bueno, pues, quería comentar, la gente que ha estado quizás que también ha asistido a la conferencia de José Carlos, sí quería comentar, él ha sacado a colación la producción de Gris Bruñía Republicana, esas producciones de imitación inspiradas en los barnices negros itálicos fundamentalmente. Ha mencionado incluso el taller de Parque Nueva Granada. Ese taller tuvimos la oportunidad de excavarlo parcialmente, un vertedero en concreto, que daba una imagen muy clara de lo que verdaderamente el carácter que tenía aquel asentamiento productivo, ¿no? Es un asentamiento productivo que es muy interesante, ¿no? Y además es un tema que me apasiona. Es un asentamiento productivo que datamos en los años centrales del siglo I antes de Cristo, es decir, ibérico final, tardía república, pero en el que confluye una serie de cuestiones, y vamos a centrarnos en las producciones, muy interesantes, ¿no? Y que al final lo que denotan es una realidad que ya no es aquella del ibérico pleno, ni siquiera ni mucho menos de las fases iniciales del ibérico final. Es un asentamiento productivo que, en mi opinión, es local, eh, indígena, si se me permite esta terminología colonialista, eh, pero en el que observamos la producción simultánea de estas series, de estas producciones de imitación, como es la Gribruñía Republicana, conjuntamente con cerámicas de común, eh, cerámicas comunes ibéricas, cerámicas pintadas ibéricas. eh, la primera serie de cerámicas finas, o la más antigua de cerámicas de paredes finas, perdón, producida en la península ibérica. Y incluso se producen materiales de construcción típicamente romanos. Estamos hablando de fechas que nosotros situamos entre el 70 y el 30 antes de Cristo, de tégula de pestaña cuadrada característica de estos momentos, ¿no? Es decir, es un asentamiento que reproduce o que al final refleja la realidad de entonces, que es una realidad híbrida y que ya es distinta a lo que habíamos visto antes y también en parte es distinta a lo que se verá posteriormente, ¿no? Pero sí que considero que es un asentamiento de un componente fundamentalmente autóctono, pero que ha adquirido ya esa forma en sus manifestaciones culturales. No sé si me explico. Bueno, este off topic es que me había quedado en el tintero cuando José Carlos lo ha mencionado y me parecía interesante desarrollarlo un poco. Por mi parte es todo. muchas gracias, Pablo. Nada. Pues oye, muchas gracias tanto a ti como José Carlos, que no esté ya, por habernos ofrecido esto, que al fin y al cabo es difícil hacer una síntesis y una selección de lo que pueden ser esos marcadores culturales, tanto dentro de que la selección que hemos hecho en el curso ha estado más enfocado en muchos aspectos de la cerámica. Sobre todo, David, y perdona porque esto es una cosa que sí quería decirla, porque lógicamente tienes que seleccionar aquello que en principio crees que es más significativo, pero lógicamente nos hemos dejado un montón de producciones y clases cerámicas que son muy significativas. No hemos entrado en el campo de la cerámica de transporte, de la ánfora, es decir, no hemos dejado muchas cosas, ¿no? Que por qué no os animo a que puedan tratarse en otra edición Sí, sí, o sea, de nuestro este objetivo curso. es que este sea el primer volumen, digamos, de este tipo de curso y a partir de esto ya hagamos otro en el que no solamente tratemos esto, sino que sea más amplio, no sea cerámica, sean otro tipo de artefactos, sea Sí, efectivamente. y al final que sea un curso extenso. Pero es como decíamos, 2 horas no dan para mucho, así Mm. que esta primera edición hay que adaptarse de esta manera. Muy Así que bien, nada, enhorabuena. gracias, muchas gracias a los dos, de verdad, y nos vemos el miércoles con María José y con Miguel Busto.
para la edición bueno, para la parte del curso que está enfocada en la Edad Media y posmedieval o Edad Moderna. Así que muchas gracias a todos por asistir y nada, nos vemos el miércoles a las 4, como siempre, de 4 a 8. Hasta pronto. Muchas gracias.